El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Los contertulios analizan ahora la actualidad del país y el mundo. En A Primera Hora, la tertulia del día. Un ejercicio de plena libertad de expresión con responsabilidad. Muy bien, 6:18 en la mañana, muchísimo para comentar. Hoy es el último día laborable del 10º mes del año. Se acabó octubre, estamos ingresando ya a la recta final de este 2019. Hoy jueves 31 de octubre es el Día del Escudo Nacional. Recordar a la audiencia justamente aquello. Es una fecha de conmemoración histórica respecto de uno de nuestros símbolos patrios, el Día del Escudo Nacional. ¿Cómo le va con tertulia? Muy bien, me parece muy bien que recordemos de esa fecha. Tengo entendido... También es Halloween ya. Tengo entendido que en algunas escuelas esta famosa festividad extranjera, que es el Día de las Brujas o Halloween, lo han festejado en días anteriores y han dejado que hoy, 31, sea el Día del Escudo y que las escuelas y los estudiantes lo conmemoren así como tal. Pero me parece bien. Me parece buena onda. Sí, claro. Sí. Parece buena onda, muy bien. Que en unas escuelas lo hagan días anteriores, el asunto de los disfraces y los caramelos y cosas por el estilo, y dejen el 31 para conmemorar el Día del Escudo. Va bien eso. Sí. Me imagino que no serán todas, pero algunas sí, así lo han hecho, qué bueno. Muy bien. Y hoy también va a ser el primer debate de la ley de crecimiento económico, como la llama el gobierno. Ley de crecimiento económico que... Tiene una serie de bemoles, por eso a lo largo de estos días hemos procurado tener en nuestra mesa de trabajo diversos criterios. Ayer lo tuvimos a Esteban Melo, tuvimos a Pablo Lucio Paredes. Dos visiones totalmente distintas. Totalmente distintas. Hoy día vamos a tener a Cristina Reyes y vamos a seguir así, ¿no? Procurando evidentemente tener diversas visiones en torno al contenido de este proyecto. Lo tuvimos al doctor Javier Robalino también esta semana. Jurista que además conoce de estas materias, de la materia tributaria, de la resolución de litigios, y él justamente daba cuenta pues de las cosas positivas que él considera y las cosas negativas. Y claro, sí me queda a mí una serie de inquietudes a propósito de los diálogos mantenidos en esta mesa de trabajo a lo largo de esta semana, si en el fondo esta ley va o no a convertirse en un atractivo para la inversión extranjera. Y ahí hay que decirlo. En este país, lamentablemente, nuestros gobernantes, nuestros políticos, nuestros legisladores quieren vender la idea de que aprobado una ley automáticamente se solucionan los problemas de la sociedad. Aquí se aprobó la ley de fomento productivo el año anterior, más o menos en junio del año anterior. Sería interesante saber cuál fue pues el resultado a nivel de inversiones que esa ley, como se llama, y voy a hablar sobre su nombre, Ley de Fomento Productivo. ¿Qué tan importante fue para fomentar la producción en el país la aplicación de esa ley? Que, insisto, ya tiene 1 año y pico de aplicación y no sabemos dónde están las inversiones extranjeras que se habían ofrecido. ¿Qué tan efectiva fue la remisión de multas, intereses y recargos, igualmente aplicada por el gobierno ecuatoriano a partir de una reforma legal que fue aprobada por la Asamblea Nacional? ¿En qué medida se benefició el fisco? Si todavía tiene litigios, porque evidentemente quienes accedían a o podían acceder a la remisión debían dejar de lado los litigios que mantenían con el Estado. Hay que ir, digamos, a conocer la efectividad de la aplicación de determinadas leyes. Y claro, esa efectividad no es que se conoce de un día para otro. De esta ley, evidentemente, hay esta preocupación, digo, con base en lo que nos han dicho varios de nuestros entrevistados. Ayer, por ejemplo, Pablo Lucio Paredes decía, esta ley es importante, pero es apenas una pata. Faltan otras. ¿Para cuándo esas otras? Les cuento que entre hoy y mañana, me parece que va a ser hoy, el Ejecutivo va a enviar a la Asamblea Nacional la proforma presupuestaria para el ejercicio fiscal del próximo año. Tiene plazo hasta mañana, pero se conoció que sería remitida el día de hoy, que es el último día laborable de la semana. ¿Cómo construyeron la proforma presupuestaria? ¿Consideraron la proyección de ingresos con base en esta ley de crecimiento económico que todavía no ha sido aprobada por la Asamblea? Recién el primer debate será el día de hoy y luego un máximo 2 semanas será el segundo y definitivo debate. Es decir, ato estos temas porque, claro, yo tengo esta sensación con Tertulio que todavía estamos enfrentando una suerte de incertidumbre sobre lo que podría pasar respecto de las herramientas que en materia económica
ha planteado el gobierno para poder cerrar el año y proyectar el ejercicio fiscal del 2020? Claro, y lo que sorprende a esta hora, cuando estamos ya, digamos, a portas de que la Asamblea empiece el trámite de la ley en el Pleno, es que sectores que uno considera eran los aliados del gobierno desde lo político y también desde lo económico, y que además que son los lugares y la vertiente de donde salió el actual ministro de Finanzas, hoy se muestran contrarios y críticos del proyecto de ley. Que gente como Patricio Alarcón, por ejemplo, del Comité Empresarial Ecuatoriano y representante de las cámaras de la producción de Pichincha, cuestione el contenido de la norma y diga que es mejor quedarse con la ley, con las leyes vigentes. Digamos, veo que no hay mucha expectativa tampoco de parte de quienes aparentemente eran supuestos aliados del gobierno. Entonces, si ellos que estaban a favor de las políticas adoptadas por Moreno desde distintos ámbitos, ahora consideran que esta normativa propuesta no es la mejor, de verdad que a uno le hace pensar, ¿no? De verdad que a uno le hace pensar. Esos criterios, por ejemplo, que denuncian visos de inconstitucionalidad de la ley, porque aborda reformas de 22 paquetes legales, creo que también generan preocupación. Es decir, hoy por hoy tenemos un bloque que es oposición, que es el de la Revolución Ciudadana. A ese se sumaría, si es que finalmente deciden votar en contra del proyecto en el segundo debate, el Partido Social Cristiano. Ahora, veamos políticamente qué es lo que hace el Partido Social Cristiano, porque ellos, a ver, desde lo político nunca dan un paso en falso. Puede ser finalmente que su oposición se traduzca a manifestaciones públicas, pero que en el Pleno de la Asamblea se abstengan. O sea, no voten en contra. Exactamente, entonces no va a haber una postura de la Asamblea de rechazo al proyecto de ley. Y digo, en el caso de que exista un pronunciamiento en contra, con Tertulio, ¿qué va a hacer el Ecuador? ¿Qué va a hacer el gobierno del Ecuador? ¿Tienen un plan B? ¿Hay otro proyecto de ley económica urgente, quizás debajo de la mesa, para reemplazar el actual? ¿Sabes qué pienso yo? Dudas, ¿no? No, a mí mi tesis es que si finalmente no hay una, digamos, una certeza sobre los votos, mi tesis es que la alternativa será jugar al Ministerio de la Ley. Si no hay... Pero ¿y si la Asamblea decide rechazarlo? Yo no sé si habrá los 70 votos para rechazar el proyecto. Por eso te planteaba, o sea, por eso es que es tan importante en este momento el rol que va a jugar el bloque del Partido Social Cristiano. Sí. Esos 17 votos son claves. Son claves, claro, para una o para otro, para otro lado, sea para la aprobación o sea para rechazar el proyecto, o incluso mediante la abstención para dejar que ocurra el escenario que tú estás mencionando, que es el del Ministerio de la Ley. Claro. Que la Asamblea nuevamente se quede en el denominado limbo, ¿no? Se quede ahí flotando, que no decida ni a favor ni en contra, sino todo lo contrario, entonces pasa por el Ministerio de la Ley. Que es a lo que ha jugado esta Asamblea, que no se la juega por nadie. Sí, ¿no? Contarles un poco a los oyentes, para su conocimiento, para aprobar una ley, para aprobar la ley, se requiere al menos 70 votos, que es el equivalente a la mayoría absoluta, es decir, la mitad más uno de la integración de la Asamblea Nacional. Se requiere 70 votos mínimo. Si no hay 70 votos, no se aprueba una ley. Para este caso, se requiere 70 votos positivos en uno o en otro sentido. Es decir, o votar a favor o votar en contra de un proyecto de ley. Se requiere 70 votos. Si la Asamblea quiere aprobarlo, requiere 70 votos. Si la Asamblea quiere negarlo, se requiere 70 votos. Si no se logran los 70 votos en uno o en otro sentido, amable audiencia, no hay resolución. No hay resolución. Se cumplirá el plazo, que es el 17 de noviembre, es el último día en el cual la Asamblea se puede pronunciar sobre el trámite de este proyecto de ley, y si no toma una resolución hasta el 17 de noviembre, automáticamente el proyecto, tal y como lo envió el Ejecutivo, con las mismas comas, con los mismos puntos, sin un solo cambio, ese proyecto entrará en vigencia por el Ministerio de la Ley. Es una figura jurídica que está establecida tanto en la Constitución cuanto en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Luego, ¿qué pasa si la Asamblea aprueba? Si la Asamblea aprueba,
deberá remitir el cuerpo normativo al Ejecutivo. El Ejecutivo tendrá 30 días, que estoy seguro que no va a echar mano de los 30 días, justamente porque si es que finalmente aprueba la Asamblea este proyecto de ley, se va a requerir que entre en vigencia el contenido del proyecto a partir del 1 de enero del próximo año, porque inicia el año fiscal y hay cambios tributarios que van de la mano justamente con el inicio del año fiscal, por ejemplo, aquellos asociados al impuesto a la renta. Entonces, no se va a tomar, estoy convencido, los 30 días que señala la Constitución. El Ejecutivo tiene la posibilidad de sancionar favorablemente el producto que salga de la Asamblea u objetar parcialmente. También puede objetar totalmente, pero no creo que eso ocurra. Es muy difícil porque es un proyecto que envió el propio Ejecutivo. El Ejecutivo, al objetar parcialmente, remitirá observaciones a la Asamblea y la Asamblea tendrá igualmente un plazo de hasta 30 días. Igualmente no creo que se tomen los 30 días si es que este escenario ocurre, por los plazos, insisto, para pronunciarse a favor, aceptando las objeciones del presidente. Esto significa allanarse al veto parcial del Ejecutivo, para lo cual requiere mayoría simple. La mayoría simple es el equivalente a la mitad más uno de los legisladores presentes en la sesión. Vamos a suponer que hay 70 legisladores presentes, es decir, el quórum reglamentario para poder instalar una sesión. La Asamblea podría allanarse a un veto parcial del Ejecutivo con 36 votos. Pero estoy hablando de un ejemplo extremo. Si hay 90, la Asamblea podría, 90 legisladores, la Asamblea podría allanarse con 46 votos. Así funciona. Pero para insistir en el texto originalmente aprobado por la legislatura se requiere mayoría calificada de 2/3, equivalente a 91 votos. Entonces, así más o menos es la configuración. Insisto, estamos hablando sobre lo que dice la norma, pero a nivel político yo no veo certezas, veo muy grandes dudas en torno a lo que podría pasar al interior de las bancadas legislativas. Claro, hay un elemento adicional, con Tertulio, que hay que mencionarlo. El bloque de Alianza País, el bloque oficialista, que no sé qué tan unido esté respecto del contenido del proyecto, habrá que ver si sus legisladores todos deciden alinearse o deciden adoptar una sola línea a seguir respecto de este tema y votan. Pero este bloque, en estas horas con Tertulio, y producto de las circunstancias, ha sumado 3 legisladores más. Claro, los que reemplazan a los asambleístas que están refugiados en la Embajada de México y a uno que está ahora mismo detenido, investigado por lo sucedido en una de los campos petroleros en el Oriente. Ayer Esteban Melo dijo que incluso en el bloque de país habría votación dividida. Yo no dudo que pueda ocurrir eso por algo que también lo mencionábamos ayer durante la entrevista, y es el objetivo político que puedan tener los asambleístas que estén considerando la posibilidad de optar por una nueva candidatura en 2021. Finalmente cada uno de esos se va a jugar su capital político en sus provincias, si es que apoyan una ley de este tipo, y creo que además habría que sumar el hecho de que todavía falta la reforma laboral, que es otro cuerpo legal en el que van a tener que nuevamente poner en juego su capital político. Entonces, por ese lado, y por lo que nos dijo ayer Esteban Melo, creo que por lo menos podríamos manejar esa posibilidad, ¿no? De que el bloque de Alianza País, que ahora no sabemos cuántos mismos son. A ver, eran 40, según mis cuentas. Según mis cuentas, Alianza País tenía 40, Revolución Ciudadana tenía 31, Creo 18, Social Cristiano 17, el BIN 11, el BADI 8 y Suma 4. Alianza País, entendería yo que con estas decisiones incrementará su número a 43 y la Revolución Ciudadana reducirá su número a 28. Pero en esos 43 estás contándoles a las Carlas, a Serrano, etcétera. Claro. Pero ellos ya no son parte de Alianza Sí, País. pero no sabemos qué mismo. Porque, ellos a veces votan con exacto, país, a otras veces, veces no votan es que con ese país. es el problema. Serrano maneja un mini bloque ahí de entre 7 y 8 legisladores. O sea, en el papel siguen siendo parte de Alianza País. En el papel. A ver, tengo entendido que las dos Carlas ya se desafiliaron de Alianza País. Yo no sé. Yo sabía que Carla Chávez se separó, pero no sé si finalmente envió la carta para al Consejo Nacional Electoral. Creo que ya se desafiliaron. Sí, Las dos. Sí, solo que no trascendió. Mira tú. Pero creo que ya se desafiliaron. Ajá. Sí. Mira tú. Serrano, aquí la última vez que estuvo con nosotros en entrevista, nos dijo que él no se iba a desafiliar de Alianza País, pero que mantenía su línea crítica con el bloque, ¿no? Por eso te digo. Claro. O
O sea, a ver, estoy hablando desde la teoría, ¿no? En teoría, Alianza País tendría 40 más 2 de 3, 43. Pero claro, tú bien mencionas el tema de José Serrano, el tema de Carla Chávez, el tema de Carla Cadena. Esteban Albornoz. No, Esteban Albornoz, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico. No sé si en el mismo saco le podemos ubicar a Silvia Salgado, que también... Silvia Salgado ha sido muy crítica también. Pero es, no sé, acomodaticia a ratos, ¿no? Habría que ver, ¿no? Habría que preguntarle ella mismo. Yo alguna vez en un programa de televisión le hice la pregunta si ella seguía perteneciendo a la bancada de Alianza País y ella, digamos, no me lo contestó de forma directa, pero yo entendí que no se sentía ya cómoda en el bloque oficialista. A ver, es que en el caso de eso hay que entender que no era de AP, pues ella es socialista. Ella es del Partido Socialista. Pero en alianza con AP. Claro. ¿Ella llegó como nacional o en No, Imbabura? como Imbabura. En alianza con AP. Claro, en alianza, pero ella es socialista. Sí, sí, o sea, sí. su vertiente política es del Correcto, socialismo. correcto, pero ella es contabilizada como parte de Alianza País, de la bancada de Alianza País. Sí, pero si tú a ella le preguntabas a qué bloque pertenece, ella decía, yo soy asambleísta socialista. Sí, de acuerdo. Y ella está afiliada al Partido Socialista. Claro. Pero, insisto, creo que ha tenido algunos comportamientos medios ambiguos, ¿no? Sí. O sea, no sabes finalmente para dónde es que tira ella, ¿no? Ahora, el tema de los alternos, digamos, lo que está ocurriendo en este momento es lo que, de alguna manera, yo sí advertía hace tiempo, porque claro, fruto de la implosión interna de Alianza País, legisladores que decidieron dejar la corriente de la lista 35 y constituir esta bancada de la Revolución Ciudadana, los titulares, tenían este problema con los alternos, y hay legisladores de la Revolución Ciudadana que se iban de viaje, se ausentaban, se enfermaban o lo que sea, y no llamaban a sus alternos, o no principalizaban a sus alternos. Y no lo hacían porque esos alternos respondían a intereses distintos a los de la Revolución Ciudadana, es decir, esos alternos comulgaban con la tesis de Alianza País. Bueno, lo que está pasando en este momento está confirmando lo que estoy señalando. 4 legisladores están fuera por diversas consideraciones: Gabriela Rivadeneira, Carlos Viteri Gualinga y Soledad Buendía, que están refugiados en la Embajada de México, y Jofre Poma, quien se encuentra enfrentando un proceso judicial, está detenido. El caso de Poma es claro, es un delito flagrante del cual es acusado, por eso no se ha requerido una autorización de la Asamblea para poderlo enjuiciar, pero en el caso de los 4, en 3 sus alternos comulgan con Alianza País, e inclusive sé que hay 2 casos en los cuales hasta pidieron cambio de la curul. O sea, de esas cosas también está hecha la política, ¿no? Piden cambio de la curul. Me imagino yo que están seguros que van a principalizarse ya de largo hasta que termine el actual periodo, que será en 1 año y medio. Y solamente José Agualzaca, que es el alterno de Gabriela Rivadeneira, decidió mantenerse en el bloque de la Revolución Ciudadana. A ver, yo te planteo esta inquietud porque es algo que me ha venido dando vueltas la cabeza y que lo he mencionado en un par de ocasiones aquí en nuestros diálogos. ¿Qué te parece a ti la decisión de estos 3 legisladores titulares, porque hay un alterno también que está metido ahí, de haber ido a refugiarse en la Embajada de México? Cuando en contra de ellos no hay, insisto, ningún proceso judicial abierto. A ver, sin sesgos. No. A ver, esto es sin sesgos. No, bájenle la mostaza, ¿no? No empezarán ahí es que ya se vendieron a Morena. Yo te planteo esa inquietud, porque es algo que me parece a mí ha sido una pésima estrategia. ¿Y por qué me parece una pésima estrategia? Más aún ahora. Porque ayer, a través de su cuenta de Twitter, Virgilio Hernández anunció que estará presente durante la audiencia de formulación. Y el caso de Virgilio Hernández es distinto al de la señora Rivadeneira, de la señora Buendía y de Carlos Viteri. Porque Virgilio Hernández no tiene inmunidad parlamentaria. En el caso de los otros 3 que están refugiados en la embajada, además de que no tienen ningún proceso judicial en su contra, tienen inmunidad parlamentaria. Entonces yo, insisto, estratégicamente no logro entender. Yo el otro día les decía, y yo sí de alguna forma separo incluso el tema de Gabriela Rivadeneira, porque en el caso de ella sí abrieron un proceso judicial en contra de su esposo, de Luis Flores. Por una selfie. Por una selfie. Ahora te enjuician por selfies, por tweets, por publicaciones de Facebook. ¿Fue por una selfie? Tengo entendido que ahí se originó el proceso en contra de Luis Flores. Él se sacó una selfie en una de las protestas, y ahí se originó el tema. Y además, porque a la señora Rivadeneira, el presidente Moreno la mencionó en
creo que no menos de 3 intervenciones que tuvo a nivel nacional en cadenas. Al igual que Paola Pavón y Virgilio Hernández. Igualito, entonces, de alguna forma, hasta lo separaría, pero igual, con todo y eso, Gabriela Rivadeneira tiene inmunidad. Entonces, si no había ningún proceso en su contra, con toda la opinión, bueno, no toda, casi toda, porque digo, habemos unos que no hemos asumido el rol de fiscales ni de jueces en los medios de comunicación. Creo que somos pocos, sí, somos pocos. Pero con una opinión pública, o una gran mayoría de la opinión pública, con una visión absolutamente sesgada en contra de este bloque de legisladores, hasta lo puedo entender. Pero haber tomado esa decisión sin que haya un proceso en su contra, teniendo inmunidad, me parece que fue la peor estrategia posible. No sé qué opinión tengas. Sí, a ver... porque, a sí. ver, si yo no me considero responsable de lo que está sucediendo, si yo nada tuve que ver con la violencia, el vandalismo, e insisto, esta protesta no era, yo lo veo así, esta protesta no fue liderada por los correístas. Es más, creo que ellos ahora mismo podrían ser considerados hasta víctimas de las circunstancias, más allá de que cometieron una serie de desatinos. Claro, por ejemplo, a no ser que yo sí demuestre lo considero contrario, ¿no? que la declaración de Virgilio Hernández en la antesala del Pleno de la Asamblea diciendo que o se cae la medida económica o se cae el gobierno, me parece que fue un exceso. Fue un desatino. Fue un exceso, pero, ojo, con Tertulio, ojo, me parece que hay que contextualizar, incluso yéndonos a procesos históricos de este país, donde tú has sido testigo de los mismos, no te contaron, tú estuviste ¿Ya ahí. estoy? En la caída de Bucaram, en la caída de Mawad y en la caída de Gutiérrez, nunca se habló de movimientos insurgentes, nunca se habló de terrorismo, nunca se vio un rol de las Fuerzas Armadas como el que estamos viendo hoy día. Y ahí hablamos de caídas de los gobiernos, y quienes estuvieron detrás de las caídas, más allá de que hubo muchísima gente y manifestaciones en las calles, pero en esas caídas quienes movieron todos los hilos fue la clase política dominante de este país. Pero no tuviste algunos niveles o algunos detalles de violencia que se expresaron en la última manifestación. Porque no tenías redes sociales tampoco. No tuviste. A ver, perdóname, en la caída de Gutiérrez hubo un fotógrafo que se murió. Ya, pero el fotógrafo que se murió no es que, a ver, no es que lo mataron, se murió Asfixiado por la asfixiado por cantidad de gases que lacrimógenos aspiró. en la Alameda. Hubo otra persona que fue atropellada por un bus cerca del Coliseo Rumiñahui. O sea, y hay cosas y hay detalles que no se ven o no se conocen por el nivel de trascendencia que hoy tienen las redes sociales con Tertulio. En Chile, varios legisladores, senadores, representantes, diputados, como quieran llamarlos, en esta semana dijeron, la salida constitucional es la renuncia de Piñera. Públicamente los asambleístas chilenos han pedido la renuncia de Piñera, que es, digamos, un símil a lo que sucedió acá, porque después de aquella declaración desafortunada de Virgilio Hernández, Gabriela Rivadeneira dijo, adelantemos elecciones, vamos a la muerte cruzada, alguna cosa por el estilo, ¿no? Eso me parece a mí que es parte de la discusión política, en lo político. Nosotros no llegamos a los niveles de violencia que sí vivió Chile. Creo que en Chile ya han superado las 20 víctimas mortales. Acá llegamos a 11 según los datos que maneja la Defensoría del Pueblo. 6 según los datos que maneja el Ministerio de Gobierno. Ni en eso podemos ponernos de acuerdo como país. Y hablamos de 2 instituciones oficiales. No hablamos de sondeos de opinión, ni de encuestas, ni de números que tira cualquier persona por ahí. Entonces, creo que también te habla esto que te acabo de señalar del momento que viven los sistemas, por ejemplo, judiciales del país. O sea, en Chile salen los legisladores y plantean como una salida constitucional la posible renuncia de Piñera. Piñera destituyó a su gabinete, etcétera, etcétera. Conversábamos el otro día con Jacques Ramírez. No tiene con quién hablar porque es una masa de gente inconforme con todo. No hay un líder, definitivamente, y a los mismos políticos de izquierda que podrían identificarse con esas causas les cuesta acercarse porque temen también salir mal parqueados, ¿no? Pero ves, esos pronunciamientos de carácter político, ¿cuándo han tenido como costo el encarcelamiento? Tú que has vivido lo de Bucaram, lo de Mawad, lo de Gutiérrez, ¿cuándo pronunciamientos políticos de ese nivel han sido procesados con cárcel? Es que ese es el tema. A ver, a ver, y más allá de eso, yo sí considero un desatino y una pésima estrategia haberse ido a meter en embajada. Yo te voy a ratificar lo que dije la semana anterior, yo no me voy a desdecir de lo que yo dije, ya, porque cuando ocurren estas cosas siempre habrá sectores que quieren pescar a río revuelto, siempre. Ya, yo estoy convencido que sí,
hubo sectores que pretendieron aprovechar el momento para desestabilizar. Estoy convencido de eso, estoy convencido. No sé quiénes, a mí no me corresponde investigar. Para eso están las cortes, para eso están los fiscales, para eso están los peritos, no este periodista. Pero yo soy un convencido de eso, como pasó el 30 de septiembre, en donde también soy un convencido de que hubo sectores políticos que pretendieron pescar el río revuelto y desestabilizar el orden constituido el 30 de septiembre, después de la rebelión de los policías. Y lo he dicho esto en reiteradas oportunidades. Ahora, en consonancia con lo que tú estás diciendo, ¿sabes qué? ¿Qué es lo que me invita a reflexionar? El hecho de que no se respeta, creo yo, la libertad de expresión y que hay gente que está siendo investigada o procesada por emitir una declaración. Voy a mencionar el caso de Jaime Vargas. La declaración de Jaime Vargas respecto de la creación de un ejército de los indígenas fue una declaración totalmente desatinada, totalmente inoportuna. Pero mira tú que a pesar del nivel de declaración de Vargas, no está detenido. Pero distinto ocurrió con Ricardo Patiño, quien, por mencionar que hay que ir a la protesta y no sé quién es cuánto, el hombre terminó huyendo del país. A eso voy. Porque la velocidad, la celeridad fue totalmente distinta. Es que ese es el problema. No se está viviendo con la misma vara todos, por un lado. Por otro lado, una declaración en serio, una declaración ya implica un delito. O sea, lo de Vargas o lo de Patiño. Y es verdad, hay que separar las cosas y hay que diferenciar. A Patiño lo procesaron y le sacaron orden de prisión por una declaración. Cuando a Patiño no es que se lo vio levantando a las masas en las calles o liderando una insurrección para desestabilizar el orden constituido. Patiño hizo una declaración. Fruto de esa declaración le inician un proceso judicial. No es lo mismo que cuestionábamos del régimen socialista de Maduro en contra de líderes como Capriles, como Leopoldo López, etc. Pero es lo que yo he venido diciendo hace tiempo. Aquí las cosas se las analiza o se certifica dependiendo de quién las... Las cosas se las mira dependiendo del cristal a través del cual justamente se analice eso. O sea, aquí no hay sindéresis y no hay coherencia. Y bien anotas la diferencia. Sobre Patiño, proceso judicial, orden de prisión. Sobre Vargas, proceso judicial por una declaración. Yo quisiera ver las pruebas de que efectivamente los indígenas están constituyendo un ejército. O sea, del dicho al hecho hay una distancia gigante. Yo puedo decir cualquier cosa. Ya, no pasa de la advertencia, de la amenaza o del anuncio. Y yo entiendo que el Código Orgánico Integral Penal establece sanciones para delitos consumados, no para anuncios. Entiendo que así funciona el mundo de la jurisprudencia. O sea, tú debes juzgar con base en hechos, con base en certezas. Y esas certezas tienen que ser probadas. A ver, en el caso de Vargas, se ha probado, por ejemplo, que los indígenas están constituyendo un ejército. Se lo ha visto a Vargas armando a los indígenas para hacer un estado paralelo con un ejército paralelo. Para mí no pasa de la declaración desatinada, inoportuna, guerrerista. Entonces, una cosa es armar un equipo de fútbol, donde lo que necesitas es $200 para los uniformes y una pelota. Y otra cosa es armar un ejército. ¿Sí me entiendes? Yeah. Pero, a ver, otra cosa, porque hay gente que, insisto, no comparte conmigo el criterio este que acabo de decir. Pero, a ver, los que decidieron refugiarse en la embajada son 3. De un bloque de 30 y pico, de 31, 32. De 31. Aguiñaga sigue en el pleno y sigue dando pelea en el pleno. Pavel Muñoz. Zoret sigue en el pleno, da pelea en el pleno. Pavel Muñoz, Augusto Espinosa, Doris Solís, Marcela Holguín y otros tantos. ¿Para qué se fueron? Juan Cárdenas. Juan Cárdenas, Germán Calle. Digamos que son los que tienen discursos más apasionados y más fogosos. Mauricio, ¿no? Zambrano. Mauricio Proaño, Verónica Guevara, Mónica Alemán. Siguen yendo a la asamblea. Y siguen dando pelea desde donde tienen que dar pelea. Porque tal vez algunas de estas figuras que has mencionado no son rostros tan visibles como los de Gabriela. Zoret no. Marcela Aguiñaga no. Yo no estoy diciendo Marcela. Gabriela un poco más.
Y Gabriela hizo declaraciones que no las hizo Marcela Guiñaga. Pero yo creo que Marcela fue más tinosa en el uso de la palabra. Pero Marcela Guiñaga hace rato viene siendo un objetivo. Sí, oye, no hay Marcela entrevista no en este país. Que hizo Gabriela, no hay entrevista en este país en donde, por ejemplo, Juan Sebastián Roldán no la mencione a Guiñaga y que todavía la considere presidenta de la Comisión de Justicia y le acuse a ella de trabar y de frenar la aprobación de una ley anticorrupción. Pero Gabriela Rivadeneira hizo una declaración que no le hizo Marcela Guiñaga. Ahora, insisto, a mí me parece una exageración que tú proceses a una persona y le pretendas sacar orden de prisión por una declaración. Me parece una exageración. Con Tertulio, si por tweets y selfies te sacan, te hacen procesos. Pues. Que la fiscalía allá en un domicilio por una declaración, me parece una exageración, desde luego. O sea, revisa las fotografías de los primeros días de las protestas y te vas a encontrar con todo el bloque de legisladores de la Revolución Ciudadana. Entonces deberías de haberles metido presos a todos. Mira este aporte de Peinadito Benavides. Gracias a Wilson Benavides. ¿Qué dice Wilson? Me dice, a propósito del comentario, los abogados dicen y diferencian la tentativa de la ejecutoria. Una declaración pública ahora se convierte en un hecho punible. Tenaz. Es que ese es el tema. O sea, una declaración pública no puede ser un hecho punible. O sea, ¿de qué estamos hablando? De verdad, ¿de qué estamos hablando? Señores, y olvidémonos de la odiosa comparación. Porque dos errores no son un acierto. Y mi punto es, si antes criticábamos, hoy no avalemos, pues hoy también critiquemos. Y felizmente ha habido tanto penalistas cuanto especialistas en derechos humanos que no se desdicen de lo que pensaban antes y siguen pensando hoy. Por ejemplo, hay gente que considera que la prisión preventiva contra la prefecta de Pichincha es una exageración. Por el delito por el cual está siendo investigada y además por el cargo que ella ostenta. Hay detractores del correísmo, como Pedro Granja, por ejemplo, que consideran que la prisión en contra de Pavón es excesiva. Porque no se entiende que la prisión, la orden de prisión, la prisión preventiva es una medida de última ratio. Y aquí, lamentablemente, como no hay una sed de justicia, sino una sed de venganza, y además hay que satisfacer esa venganza en un segmento de la opinión pública, tírale el orden de prisión preventiva a fulano, sultano, mengano, Pérez. ¿Y hasta ahora cuáles son las pruebas que se han mostrado en contra de Pavón? Me encantaría verlas, que es lo que yo estoy planteando. Me encantaría verlas. ¿Cuáles son las pruebas? Me encantaría ver las pruebas contra Virgilio Hernández. Yo sí separo el tema de Jofre Poma. Lo de Jofre Poma es un tema más complejo. Sí. Lo de Jofre Poma es un delito flagrante. A Jofre Poma está siendo acusado conjuntamente con el prefecto de Sucumbíos de haber ingresado y paralizado la producción de un pozo petrolero. Es una cosa totalmente distinta. Claro. Lo de Jofre Poma sí configura un delito. No le estoy juzgando, simplemente contextualizando y separando las cosas. El caso de Jofre Poma sí constituye un delito. En el otro, es una tentativa. Una declaración puede ser considerada tentativa. Es que este es mi punto. Y allí tal vez entender, no justificar, porque yo coincido contigo. En un mundo ideal, el que nada debe, nada teme. En un mundo ideal. E incluso creo que una persona, pudiendo ser culpable de un delito, lo ideal sería que se pueda defender en libertad. Porque es peor tener a un inocente preso, respetando siempre esos principios constitucionales, que son el de la presunción de inocencia, el del respeto al debido proceso y el del derecho a la legítima defensa. Virgilio Hernández ayer en su cuenta de Twitter decía, increíble, leo acta de formulación de cargos de Paola Pavón y otros. La evidencia contra mí son publicaciones en Twitter y Facebook. Además, el fiscal omite un tuit completo. La disyuntiva era de Lenin, no de manifestantes. Con esto se busca sentencia de hasta 10 años. Finalmente, y con este antecedente, Virgilio Hernández, que no tiene inmunidad, va a estar presente el próximo 5 de noviembre a las 14 horas en la Corte Provincial en la audiencia de vinculación. Entonces yo sí insisto, si tienes legisladores que cuentan con inmunidad en contra de quienes no se abrió ningún proceso, me parece que fue la peor estrategia posible, considerando que existe ahí una corriente súper fuerte en contra de la tendencia política a la que ellos pertenecen, que los señalan como responsables. Entonces si yo voy y me refugio de la nada, digamos, estoy demostrando que algo de responsabilidad puedo tener. O sea, por eso me parece que fue una pésima estrategia. Y te insisto, o sea, ¿qué más objetivo político para este gobierno que Marcela Guiñaga? Pues? Y Marcela Guiñaga sigue yendo al pleno. Sí, de acuerdo, pero te digo, yo sí separo las cosas. Pero, oye,
Estamos en un momento tan complejo. Complejísimo. De verdad, tan complejo, que además todos estamos locos. Todos estamos locos. Eso está peor que Lucas y Chaparrón Bonaparte, ¿ah? Oye, todos estamos locos. yo ayer me quedé loco con una declaración que ha dado el presidente Moreno al canal DW de Alemania. Haciendo el anuncio de los... que las pruebas contra la la intromisión de Correa en las protestas es la quema de la Contraloría. O sea, para el presidente la prueba de que Correa está detrás de las protestas y del vandalismo es la quema de la Contraloría. Vamos a suponer que es así. Vamos a suponer que Correa está detrás de los actos vandálicos. Vamos a suponer que Correa estuvo detrás de la presencia de estos vándalos que terminaron quemando el edificio de la Contraloría. Señores, hay que probarlo. O sea, no podemos quedarnos en la simple declaración. Es que ese es el tema. Pero es que de eso hemos vivido con Tertulio. La primera nota que leímos en este espacio de noticias esta mañana tiene como titular: en 2.000 millones de dólares estima el gobierno el desvío de fondos en la administración anterior. Y la declaración de la actual secretaria anticorrupción del gobierno del presidente Moreno, voy a citar la declaración de la funcionaria, que se me escapa el nombre. ¿Cómo se llama la secretaria anticorrupción? Dora Ordóñez. Eso. De la señora Dora Ordóñez. Abro comillas. Hay mucha subjetividad en ese análisis. Habla de subjetividad en el análisis de las cifras de la corrupción. Se habla de que pueden ser cerca de 30.000 millones. Hay otras cifras que hablan de 70.000 millones. Pero esta valoración además atiende a los intereses que existen detrás de quienes las pronuncian. ¿Sí se dan cuenta de la gravedad de la declaración de la funcionaria del gobierno del presidente Moreno? ¿Qué pasa ahí medio desapercibida, no? Ojo, habla primero de subjetividad. Se habla que pueden ser cerca de 30.000 millones. Hay otras cifras que hablan de 70.000 millones. Pero esta valoración además atiende a los intereses que existen detrás de quienes las pronuncian. Aquí vino una vez un analista político y dijo que la corrupción de Correa estaba comprobado que había llegado a 100.000 millones. Es decir, el Producto Interno Bruto de un año del Ecuador. 100.000 millones, dijo aquí sentado, y le preguntamos: ¿y dónde están las pruebas? No, eso tienen que pedirles a las autoridades. Bueno, hasta ahora no. ¿Pero cómo llega esa cifra? Pero aquí, con la subjetividad de quienes la dicen, según la secretaria anticorrupción. El problema es que cuando tú repites y vas repitiendo 100.000 millones, 70.000 millones, 40.000 millones, 35.000 millones, 10.000 millones, 2.000 millones, vas generando un frame en la gente. Oye, pero a ver, la gente ya tiene que olvidarse de los frames y de que se repita. Es que no se van a olvidar. Las mentiras y no se van a olvidar. A ver. Acuérdate las declaraciones de Elizabeth Cabezas cuando presidenta de la Asamblea. ¿En cuánto tasó ella la corrupción del correísmo? Cuando presentó la ley de recuperación de capitales. ¿En cuánto tasó ella? 25.000 millones de dólares, dijo. ¿Cómo llegó a esa cifra? ¿Cómo llegó a esa cifra? O sea, puede ser, pero ¿cómo llega a esa cifra? No. ¿Cómo llegó? Te estoy diciendo, a ver, entiende lo que te estoy diciendo. Yo no sé si son 100.000, 70.000, 25.000, 30.000, 2.000. ¿De dónde sacó ese número? ¿Cómo llegan a esas cifras? La famosa Comisión Ciudadana Anticorrupción. ¿Cómo llega a las cifras? ¿De cuánto hablaron ellos? Ellos hablaron de 70.000 millones. Ya. ¿De dónde sacaron esas cifras? ¿Cómo llegan esas cifras? Ahora, en una mesa de trabajo en donde está sentado además el Procurador General del Estado, ¿qué fue lo que nos dijo aquí? Recuérdale a la gente, en estos micrófonos, ¿qué fue lo que dijo con Tertulio? Que en este país llevamos 2 años juzgando en titulares. Íñigo Salvador fue muy crítico con los medios. Íñigo Salvador dijo aquí, el procurador, que en el Ecuador llevamos 2 años juzgando a través de los medios de comunicación y los titulares. No lo inventamos nosotros. Y resulta que ahora, en esa mesa donde estaba sentado el procurador y la secretaria anticorrupción, se fija en 2.000 millones del desvío de fondos de la corrupción del correísmo. Yo lo que quisiera, de verdad, por eso el otro día te decía y les decía a ustedes, ojalá algún día en este país, alejados del sesgo, de la pasión, de los odios, de la venganza, de la revancha, podamos saber la verdad. Y esto es parte de esa verdad que necesita saber el país. No son 100.000, no son 70.000, no son 30.000, no son 25.000, son 2.000. ¿Sabes cuándo va a pasar millones. eso? Digan la verdad, o al menos pónganse de acuerdo para mentir. ¿Sabe cuándo va a pasar eso? Nunca. Esto es Ecuador. Nunca. 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 No va a pasar eso. Para ir cerrando el comentario,
y vamos a ampliar los conceptos sobre lo que les voy a hacer escuchar. Conceptos. Lo vamos a ampliar seguramente en la emisión del día lunes. Porque hay declaraciones que espeluznan. Escuchen esto. Entiendo que esto fue en el set de Radio Quito de Platinum y entiendo que fue en el programa del colega Andrés Carrión. Escuchemos. Aquí a ninguna institución nadie le debe faltar el respeto a la institución. Ojalá fuéramos aquí como en Chile. Miren cómo en Chile, cuando no se respeta a un carabinero, desenfunda el revólver y le pega el tiro y se acabó. Aquí a ninguna institución nadie le debe faltar el respeto a la institución. Ojalá fuéramos aquí como en Chile. Miren cómo en Chile, cuando no se respeta a un carabinero, desenfunda el revólver y le pega el tiro y se acabó. 2 veces es hecho escuchar. Y esto lo vamos a profundizar el día lunes en honor al tiempo. La voz de quien acaban de escuchar es del señor Marcos López, quien es el delegado del presidente de la República ante la Junta de Regulación Monetaria y Financiera. El señor hace una declaración desde mi punto de vista completamente desatinada, desafortunada, una declaración que no tiene parangón. Lo hace un funcionario, no lo hace un ciudadano común y corriente. Esta declaración a mí en lo personal me escandalizó el día de ayer. Me escandalizó. Porque ¿saben qué? No sé cuál es el país que estamos buscando tener, o no sé cuál es el país que quiere un segmento de la sociedad. Porque así como piensa este señor, piensa alguna gente, ¿no? Me imagino que lo que Ya. quieren es una sociedad, Ya. ahora sí, amordazada, Ya. O una sociedad armada, además. O sea, asustada. seguramente este señor debe ser de aquellos que creen que hay que darle un arma a cada persona, a cada ciudadano para que se defienda. Ya, seguramente este señor debe estar de acuerdo con el caos generado por la fuerza pública, probablemente, porque también el caos es generado por la fuerza pública a partir de su excesiva represión. Ya, cuando la fuerza pública no utiliza el uso o no hace uso progresivo de la fuerza, cae en el plano de la represión. Y eso vimos algunos episodios, gracias a las redes sociales, en las últimas manifestaciones. 6, 7 policías neutralizando a una sola persona, pateándola en el piso. Esa es la sociedad que queremos, de verdad. ¿Sabes de cuándo son esas declaraciones? ¿Cuándo las dio? ¿No? Porque si las dio... Está claro que son recientes, A ver, está clarísimo. A ver, ¿por qué pregunto cuándo las dio? Porque si las dio en el contexto de esta semana, en estos días, es que les importa un comino la presencia de los delegados de la CIDH y de ONU en Ecuador, ¿ah? Porque esos están aquí, pues. Hay delegaciones de organismos internacionales que defienden los derechos humanos. Y si un funcionario, como es este señor, da una declaración de ese tipo, quiere decir que le importa un comino la presencia de los delegados que defienden los derechos humanos en el país. Totalmente. O sea, yo estoy impresionado. Estoy impresionado. Y por eso planteo la preocupación de, ojalá estos delegados de la CIDH y de la ONU actúen con absoluta imparcialidad, objetividad y que actúen apegados a la verdad. Por cierto, y con esto cierro, más allá del contexto, porque alguien puede decir, es que le han mutilado la declaración que está fuera de contexto. Señores, independientemente del contexto, hace alguna declaración puntual respecto de los carabineros. Ya, hace una declaración puntual. Totalmente improcedente esa declaración, cuestionable. Rechazo y condena total a ese tipo de declaraciones que desde mi punto de vista, no solamente nos quedemos con lo que dice Jaime Vargas, sino también analicemos las declaraciones del ministro de Defensa, del alto mando de Fuerzas Armadas, ahora esta declaración de un funcionario que no tiene nada que ver con el sector seguridad, pero está claro que el hombre maneja un discurso fascista. ¿De qué estamos hablando? En punto de las 7 de la mañana, pausa, al retornar, Cristina Reyes Hidalgo conversando aquí en A Primera Hora.